Tenemos, como ya sabéis, a Mariemi Alonso del Departamento de Álgebra de nuestra Facultad de Matemáticas, que también da clases aquí en nuestra Facultad de Informática, y a Pilar Vélez de la Universidad Nebrija, para hablarnos de, seguro que una pequeña parte de la historia de las mujeres en la informática, porque seguro que si ahondamos y escarbamos un poquito nos daría para muchas sesiones. Digamos que esto va a ser como una pequeña pincelada general de todos los sitios donde podemos agarrarnos para comenzar a hablar de personas concretas y de trabajos concretos de esas mujeres que en muchos casos seguro que han estado ocultas por la historia, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias y os dejo con... Muchas gracias a todos por invitarnos a este evento. La idea que un poco le planteé yo a Clara fue pues promocionar este póster, esta exposición que hicimos, me parece que fue en el 2017 y parte de ella en el 2015 con el 200 aniversario del muerte, de Ada Lovelace. Y bueno, la primera versión de la exposición que hicimos participó Capi, y en la segunda versión bastante mejorada pues la hemos hecho entre Pilar Vélez y yo. Entonces, ha sido una gran sorpresa ver la cantidad de referentes femeninos que hay en informática, comparado con la historia de las mujeres matemáticas, que yo sé, es realmente impresionante. La pregunta que parece razonable ahora, los que damos clase en un aula de informática y nos encontramos con que apenas llegan al 6%, es esta de por qué las chicas no quieren programar. Todos los nombres que nos suenan en informática son hombres, pero resulta que érase una vez, espero no aburriros mucho con la historia y sobre todo por los que sabéis mucho más que yo, pero sin precedentes de arquitectura y de hardware y de software, pues érase una vez que se era, y la primera mujer que nos suena es pues Ada Byron, Ada Lovelace. Ada Byron se está considerada como la primera mujer en hacer un programa, el primer programa de la historia, de hecho. Dejadme que os introduzca un poco el personaje. Ella pertenecía a una clase social media alta, fue educada por su madre, que se casó con Lord Byron, pero al mes se separaron y a los 4 meses se fue de Inglaterra y ella no conocía a su padre. Murió cuando tenía 8 años en la guerra de la independencia de Grecia, pero su referente masculino no existió. Estaba siempre educada por su madre, que era una mujer de un carácter bastante fuerte y un amante de las ciencias. Estaba considerada como matemática, socióloga y activista política. Eso sí, creció en un ambiente muy intelectual. En aquella época tenía a Mary Somerville, que era una matemática que divulgó, pero a un nivel alto, lo que era la mecánica de Laplace en Inglaterra. Hizo también muchos trabajos, tuvo una vida muy larga, Mary Somerville, y otros, bueno, como suenan, Charles Whiston, que era un físico inventor, Faraday, Dickens y De Morgan, que es un lógico. Todos ellos fueron parte de su círculo de amistades y sus instructores fueron primero Mary Somerville y luego De Morgan. Tuvo una salud muy débil y grandes periodos de enfermedad, una enfermedad que no se sabía lo que era. Estuvo un año, por ejemplo, en la cama, paralizada, cuando tenía la adolescencia, y posteriormente, en una de las reuniones que llamaban Champán y Ciencia, conoce a Babbage, ¿no? Que se lo presenta Mary Somerville. Queda impresionada por la idea que tenía de la máquina diferencial. La máquina diferencial, me acaba de decir Ricardo, que finalmente su vida se construyó. Yo creí que se había quedado solo en un proyecto, pero en aquel momento desde luego era un proyecto. La máquina diferencial de Babbage lo que hacía era calcular polinomios, evaluar polinomios, y los evaluaba por el método de las diferencias finitas, que era importante porque, digamos, los polinomios en última instancia aproximan funciones que se usan para trigonometría o para trigonometría esférica, para astronomía, para el comercio y para demás. Y desde entonces mantiene esta amistad con Babbage y se casa, tiene 3 hijos, tiene entre medias enfermedades, pero en un momento dado ya le escribe a Babbage y quiere decir, cuando Babbage le cuenta que ha mejorado su máquina en lo que es la máquina analítica, dice que quiere centrarse en ella, trabajar con él.
por lo que se considera la primera programadora de la historia es justo por el programa que hizo para calcular números de Bernoulli con la idea de la máquina analítica. Y Babbage contó por Europa, iba contando cómo funcionaba su idea o su proyecto de máquina analítica. Llegó a Turín, lo contó, y un ingeniero italiano llamado Menabrea se dedicó a hacer un survey, una divulgación por escrito de todo lo que había contado. Entonces Ada se ofreció a hacer una traducción, estaba hecho en francés al inglés, de este manual, digamos, o esta presentación de Menabrea, y a la cual le añadió una serie de notas a modo de apéndice, que eran 7 notas de la A a la G. Y en la G decía: terminamos estas notas siguiendo en detalle los pasos a través de los cuales la máquina podría computar los números de Bernoulli, siendo esta, en la forma en que lo deduciremos, un ejemplo bastante complicado de su poder. Entonces hay muchas... Aquí tenemos en la pantalla, veis dibujos de los que hacía Babbage para las piezas de su máquina. Y son las 3 que hay aquí, y el ángulo inferior izquierda es el programa que ahora vamos a ver en otra más grande que hizo Ada Lovelace. La máquina de Babbage era muy sofisticada. De hecho, ha habido mucha discusión sobre el mérito de Ada o el mérito de Babbage. Tenía lo que llamaban un molino y un store, un almacén, el mill y el store, y admitía tarjetas perforadas que estaban pensadas o estaban copiadas del taller de Jacquard de Lyon, que lo usaba. Esas tarjetas perforadas se habían usado para hacer brocados, para hacer telas, indicar a la máquina, o sea, hacerlo más rápido, indicando el brocado por medio de orificios, y ahí entraban por una serie de pesas unos agujas grandes con los hilos que iban tejiendo, ¿no? Entonces él coge esa idea de las tarjetas perforadas y tiene 3 tipos de tarjetas que llamaba de operaciones, de variables y de números, y realmente unas metía las operaciones aritméticas y las lógicas, porque podían hacer bucles, tenía salto, era realmente sofisticada. Y luego otras iban directamente al molino, que sería como la unidad de procesamiento, el procesador, y otras permitían también almacenar datos en el almacén, pero no solo de fuera, y también datos del molino, que la misma máquina que tenía la perforadora adjunta, datos de cuentas temporales, digamos, que podían almacenar durante un tiempo en el almacén y luego pasar al molino otra vez para procesarlos. O sea que realmente era una máquina muy, muy sofisticada. Ahora, mis fuentes, he cogido varias, por supuesto la Wikipedia, ¿no? Pero luego he cogido una serie de blogs que tiene Stephen Wolfram, el creador de matemática, donde discute que él ha cogido los papeles de Ada y ha ido a ver hasta qué punto tenía mérito. Ella vislumbró por primera vez el poder que tenía la ciencia que estaban haciendo. De hecho, ella le llama ciencia de las operaciones. Y hay algunas frases que son dignas, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que las relaciones fundamentales entre los sonidos en el arte de la armonía fueran susceptibles de tales expresiones y adaptaciones. Entonces la máquina podría componer piezas musicales todo lo largas y complejas que se quisieran. Realmente ella ve el poder de lo que sería ya la música digital, casi. Entonces realmente ella lo ve, que más allá de cómo lo veía Babbage, que era un procesador de números, de operaciones, lo ve ya como un manipulador de símbolos con ciertas reglas, y ve la idea esta de que el mismo hardware con un programa puede hacer diversos cálculos, ¿no? La forma de cómo lo presentaba esta mujer también dice: la máquina analítica no tiene ninguna pretensión de originar nada, es capaz de hacer cualquier cosa siempre que sepamos ordenarle cómo hacerlo. Es de su incumbencia ayudarnos a hacer disponible lo que ya conocemos. Y luego dice: pero es posible que ejerza una influencia indirecta en la ciencia misma de otra manera, porque al distribuir y combinar las verdades y las fórmulas del análisis de manera que sean lo más fácilmente y rápidamente disponibles a las combinaciones mecánicas de la máquina, las relaciones y las naturalezas de varios temas de esa ciencia reciben necesariamente una nueva luz y se investigan más profundamente. Realmente está viendo lo que es ya la influencia en las matemáticas de lo que era pues el boom de la computación, ¿no?
realmente, en ese sentido, es realmente una visionaria. ¿Y cómo había hecho ella el programa para calcular los números de Bernoulli y qué eran los números de Bernoulli? Yo no sé si se ve, que es un poco pequeño. Cuando uno empieza a hacer las sumas de los números naturales, los primeros números naturales sale n por n-1 partido por 2, ¿no? O sea, sale un polinomio de grado 2 en la n. Cuando haces los cuadrados, te sale un polinomio de grado 3 en la n. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre uno más. Entonces, cuando escribes las sumas de potencias, ahí está hasta la pésima, pues te sale un polinomio que cuando escribes, aquí está, ¿no? No sé si esto tiene, ¿no? Que es de grado n a la p más 1 menos k, quiere decir que como k varía es a la p más 1, y si lo escribes con un número combinatorio, pues aparece este número combinatorio y un b, y esos b son bastante misteriosos, ¿vale? Y se llaman números de Bernoulli. Entonces hay una relación que se puede deducir escribiendo qué quiere decir esa suma, es haciendo una operación que es esta de aquí. El pésimo número de Bernoulli se puede escribir en términos de los demás, pero las sumas de potencias no importan tanto, solo a los matemáticos, ¿no? Por ejemplo, a este loco de Bernoulli que dice que la suma de las potencias décimas de los 1000 primeros números ha tardado un cuarto de hora en calcularlas con esa relación. No importaban tanto, lo que importaban era calcular ciertas funciones que se usaban en astronomía, en trigonometría, etc. Y aquí hay una función x partido por elevado a x menos 1 que se escribe en términos de los números de Bernoulli, y es para ese tipo de cosas por lo que la gente estaba muy interesada. Entonces Ada hace lo siguiente: cuando escribe parte de esa relación, de esa serie, y la escribe, es como, efectivamente, ¿no? Para darlo a la máquina tienes que entender las cosas o que procesarlas de otro modo, mucho más sencillo, ¿no? La va escribiendo así, de manera que los polinomios que acompañan a lo que ella quiere calcular, que son los b's, son tales que si por ejemplo haces x igual a 1, en este se te anula, luego haces y de ahí para la derecha. Si haces x igual a 2, a partir de un momento se te anulan, etc. Y así va encontrando relaciones muy sencillas, lineales, ¿no? Y da las instrucciones. Describe un problema para calcular los b's a partir de estas relaciones, haciendo el bucle externo del programa, donde dice aquí almaceno el denominador, luego paso a tal, almaceno el... Da exactamente las relaciones que la máquina ideal tendría que hacer para encontrar esos números. Bueno, pues después de Ada hay que mencionar, estos serían pues como la brecha de género salarial, ¿no? que hay hoy, pero en el siglo XVII o XVIII, ¿no? ¿Qué hacía entonces un informático ahora? Pues debe hacer analista en una empresa, y entonces, ¿qué hacían no había una educación informática, pero ¿qué hacían lo que sería en aquella época una informática no muy creativa, sino una informática que se le dieran bien hacer cuentas? Pues lo que hacían eran las computadoras humanas, eran casi todas mujeres, y en los laboratorios de astronomía había cantidad de ellas que hacían continuamente operaciones. Su trabajo no se dejaba que fuera creativo, ¿no? Los equipos de computadoras humanas estaban formadas por mujeres y se suponían que debían seguir unas reglas fijas sin autoridad para desviarse de ellas, ¿no? Pero hacían caso omiso de vez en cuando las que tenían ambición, digamos, de científicos, de astronomía, y entonces pues ellas descubrieron muchas estrellas. Aquí tenemos una que descubrió un cometa. Y ya posteriormente, bueno, trabajaron muchísimo en todo lo previo para hacer, que eran súper importantes, los almanaques náuticos de las sociedades británicas, ¿no? Y ya posteriormente, en el siglo XIX, bueno, hay un laboratorio. Aquí es una pena porque no se ve bien esta foto, aquí tiene que ser más grande. Es el laboratorio de Harvard. Allí en el laboratorio de Harvard cogen a muchísimos astrónomos, y casi todos son mujeres. Entonces ya había salido la fotografía, y lo que hacían hacían un estudio del espectro de las ondas magnéticas de las estrellas a base de estas placas fotográficas que dejaban. Y en esta foto que no veis están usando como un cuadrito donde el marco es de madera y dentro está la placa fotográfica, ¿no? Que ellas han preparado y están estudiando para sacar datos y hacer cálculos y pasarlos luego a los científicos. Bien, el director obviamente era un hombre, y todas ellas eran mujeres, pero estas mujeres establecieron lo que se llama, me parece que se llama esquema del espectral de las estrellas, es decir, una serie de medidas o una serie de formas de estudiar el espectro de las estrellas que hoy día se utiliza todavía. Y muchas descubrieron, por ejemplo, una alumna, me parece que es esta, de Cannon, hizo lo que llamaron la mejor tesis de astronomía de la historia. Realmente fueron
importante. Las computadoras humanas llegan hasta nuestros días. Ya veis la película de Figuras ocultas, por ejemplo. Bueno, pues aunque aquí hay un salto, pero quizá es un poco más matemático, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que hubo un boom de la criptografía originado por el estudio de la máquina Enigma para descifrarlo, y que casi todo se llevó a cabo en Bletchley Park de la mano de matemáticos famosos como eran Turing. Pero también había una mujer que aparece en la famosa película de Imitation Game, que es Joan Clark, ¿vale? Pero para que veáis, aquí es un poco de reivindicación, para que veáis en la película, Joan Clark aparece cuando él ya está allí y le hace un examen. En la realidad, Joan Clark era una matemática que entró allí casi sin acabar la carrera porque su profesor dijo me quedo con esta, y llevaba un año trabajando en criptografía. Era la única mujer que estaba en la HAT número 8, que era la que... Y para promocionarla tuvieron que decir que le daban una promoción por su competencia en lenguas, y dijo genial, solamente sé inglés, ¿no? Porque no querían decir que le daban una promoción por ser buena matemática, buena informática o lo que fuera, ¿no? Entonces esta generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, vosotros, Ricardo y otros nos han hablado muchas veces de los primeros ordenadores, y espero no meter la pata, ¿no? Creo que las características de los primeros ordenadores que salen, y concretamente el ENIAC, que es uno de los más creo yo, de los más importantes de esa época, bueno, es que trabajaba con los tubos de vacío, que tenía unas grandes dimensiones y un problema de calentamiento y de fundición de estos tubos muy grandes. No tenía lo que llamamos ahora memoria RAM, porque creo que eso fue el primero, el de Manchester, que cambió los tubos de vacío por unos rayos catódicos que usaban los radares, y entonces fue el primero que tuvo RAM, ¿no? Estos además se programaban, como veis ahí, hay una serie de mujeres que entonces trabajaban en ellos, y la programación consistía en unos diagramas de flujo que iba siguiendo, poniendo cables y cambiando cables, enchufes, ¿no? Y en definitiva eran en lenguaje máquina. Aquí participaron muchas mujeres, pero son famosas lo que llaman Top Secret Roses, que eran estas 6 mujeres que fueron fundamentales en la programación, entre comillas, de esta máquina, que era un poco mecánica. Aquí hay una Jean-Jerny Barty, que luego siguió trabajando en informática, tiene esta frase que es muy buena, dice: no teníamos manuales para la ENIAC, aprendimos a programarlas estudiando los diagramas lógicos. ¡Qué bendición! Hicimos todo desde el principio, aprendimos cómo funcionaban las computadoras, nos ganamos el respeto de los ingenieros desde el comienzo porque entendíamos lo que estábamos haciendo, ¿vale? Eran los ingenieros, y digamos el programador como tal no existía, porque el lenguaje era máquina y no para nada estaba estandarizado. Posteriormente, ya en la década de los 50 se hace la primera que tiene fines comerciales, que es esta UNIVAC. Supongo que esta sí que tendría ya RAM cogido de los rayos catódicos estos, pero de esa forma, y bueno, pesaba lo que pesaba y podía hacer 1000 cálculos por segundo en 7250 kilos, no era todavía lo que se llama un personal, ¿vale? Pero tenía menos volumen que el ENIAC. Y esta es famosa porque lograron predecir como sabéis, con un programa lograron predecir ya el resultado de las elecciones en que se presentaba Eisenhower y otro, y fue con un error del 1%, ¿no? De hecho, fue tal que el que estaba retransmitiendo por la radio recibió los resultados y no se atrevió a decirlos, dijo: se ha equivocado su máquina, y los cambió, pero si era del 101 pues puso 87, ¿no? Y luego resultó que era exactamente, pues prácticamente lo que había hecho la máquina, ¿no? Y aquí también trabajaron mujeres, famosa Ida Rodas, que fue una emigrante ucraniana por la Primera Guerra, o sea, ella ya se educó en Estados Unidos, que diseñó un lenguaje para el UNIVAC y programó datos censales, trabajó para la Administración de la Seguridad Social, y luego se preocupó mucho, estudió mucho la traducción automática. Escribió tratados o libros sobre la traducción automática, que hoy día adquiere ya unas perfecciones grandes, como sabemos todos, con el Google Translate, ¿no? Bueno, pues en la década de los 50 ya comienza a usarse el transistor, que estos investigadores tuvieron el premio Nobel por ellos, ¿no? Brattain, Barden y Shorkley, ¿no? Y el transistor cambia totalmente el panorama. El transistor
bueno, tenía como componente principal un semiconductor y al principio, bueno, su fiabilidad era mucho más que los tubos de vacío, disminuía la temperatura, la memoria interna también cambiaba. Todas estas características, pues los que estáis acostumbrados a la arquitectura ya las conoceréis. Y los lenguajes de programación, pues creo que el hardware y los lenguajes de programación han ido un poco, uno avanza, otro da otro paso o algo así, por lo que yo he visto en la historia, y se desarrollan. Concretamente, en esta época está Grace Murray Hopper, que es la creadora del COBOL, y que en todas las fotos aparece ya de mayor, porque vivió muchos años, con sus gafas toda arrugada. Aquí he decidido ponerla de joven y bella, que la tenéis a la izquierda. Esta mujer ha recibido múltiples premios, fue también contraalmirante de la Armada, porque trabajó para la Armada. El COBOL ha sido un lenguaje que ha tenido muchísimo tiempo de uso, y en 2016 la última medalla, que se la dieron a término póstumo, porque de Barack Obama, la medalla por la libertad. Y Jean Sammet, habrá seguramente muchas que he dejado en el tintero, como antes decía Clara, ¿no? He podido elegir un poco lo que me ha parecido que era más representativo, que fue la primera presidenta de la CM y también formó parte del grupo de COBOL y trabajó en el IBM. Bueno, dentro de la década de los 50-60 y de los 60-70, como los transistores se unen en una placa de silicio que forma el chip, ¿vale? Y ya el panorama y la velocidad cambia. La memoria de los núcleos magnéticos, hay otro tipo de aplicaciones, se inventa el personal, ya un poquito... Se populariza el personal ya en los 80, pero bueno, antes ya, obviamente, en Estados Unidos, que iba por delante, sí popularizó seguramente antes. Y el hardware da entonces también un paso muy importante con esto que se llama Very Large Scale Integration, donde consiguen integrar no ya miles, sino decenas de miles de transistores en una placa de silicio. Entonces hay una técnica para esto, y esa técnica se debe a un trabajo de Server Mead y de Lynn Conway. Esta mujer, Lynn Conway, tiene una vida apasionante. Lynn Conway nació hombre, se casó, tuvo 2 hijos y empezó a trabajar en el IBM. Y en el IBM participó en un proyecto que se llamaba Advanced Computer System, que luego no tuvo mucho éxito porque quizá era demasiado innovador, y una de las cosas que ella desarrolló fue esta ejecución fuera de orden, que creo que posteriormente, en el que la máquina, si digo bien, elige... es una computación dinámica, ¿no? Elige aparcar una serie de procesos según el uso de la memoria y luego los permite entrar en los que ha dejado. Entonces, esta ejecución fuera de orden allí parecía una cosa sin mucho uso. Esto lo trabajó en los 60. Ella quiso cambiar de sexo y un doctor que luego se hizo famoso por sus tratados sobre el tema, pero que entonces empezaba, la ayudó a hormonarla y cambiarla de sexo. Y perdió la posibilidad de ver a sus hijos, de custodiarlos, la dejaron sus amistades, IBM la echó, la dejó su familia y empezó una vida con otro nombre, una vida y con otra personalidad completamente nueva. Y entonces la contrató el Memores, me parece que se llamaba, y Xerox, y ya en Xerox, con Kader Med, hace esto del Very Large Scale Integration. Bueno, se hace bastante famosa, pero llegan los 90, y entonces los 90 empiezan todos los procesadores de Fujitsu, IBM, etcétera, a utilizar la idea esta de la ejecución fuera de orden. Entonces salen y dicen, pero ¿esto quién lo inventó? ¿Esto cómo? Y además ella está hablando con uno de IBM y se da cuenta que lo sabe. Y dice, ¿usted cómo sabe esto? Si se desarrolló en IBM. Dice, es que lo desarrollé yo. Entonces, para reivindicar también el trabajo, al final de los 90 sale a la luz la vida que había tenido esta mujer, digamos, o este transgénero, de una mujer, y entonces IBM le hizo un homenaje en el 2020, le pide disculpas, etcétera, y se le reconoce todo el trabajo. Ella ha trabajado mucho por los trans en Estados Unidos. Luego fue profesora de la Universidad de Michigan en Electric Engineering y profesora emérita también de la Universidad de Michigan. Trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Realmente es un caso curioso. Aquí arriba tenemos la primera doctor en Computer Science en Michigan, en la Universidad de Michigan. También ya en la década de los 60, los 70, tenemos
los programadores de la era espacial, y aquí seguramente conocemos a Margaret Hamilton, que trabajó para hacer el software del Apolo. Ella era estudiante de matemáticas en la Universidad de Michigan y entró a trabajar en el MIT muy joven, con 23 años, en un proyecto que se ocupaba de la meteorología. Y en principio se ocupaba de eso, pero luego derivó en un proyecto de defensa antiaérea. Y de allí siguió en el MIT, pero trabajando en otro departamento, que es famoso, no sé cómo se llama ahora, que trabajaba con la misión de la NASA de Apolo. Fue la primera que utilizó el término ingeniero de software, en la época en que el diseño de software no se valoraba frente al hardware todavía. Y en 1976 luego fundó varias empresas y nosotros una de las primeras charlas aquí, la primera charla creo, fue la del Apolo, que la hizo, ¿cómo se llama? El hijo de Luis Vázquez, ¿no? Coletti. Y yo supongo que utilizaría el hardware, porque estos 400.000 líneas de código que la veis allí, ella con sus 400.000 líneas de código, en los años, creo que hace poco, en 2010 o así, se publicó en GitHub. Entonces allí yo supongo que él lo cogería de allí, y allí están pues todas las órdenes que tenía. Hay varias anécdotas de esta mujer, pero una de ellas que Coletti nos lo hizo hacer justamente en la charla que hubo, es el error 1201 ¿no? Entonces, cuando ellos eligieron, ella controlaba todos los problemas con el software, y cuando ellos eligieron el cráter de manera automática, la máquina eligió el cráter, pero luego se dio cuenta que el cráter de aterrizaje, alunizaje, perdón, era muy grande. Entonces pasaron a manual y volvieron a elegir otro. Pero en ese momento hubo un error, el 1201, y había unas décimas de segundo para decidir si se seguía o se abortaba, ¿no? Entonces alguien en la sala dijo go, y era ella con 26 años que controlaba exactamente por qué había pasado, que al pasar a manual todos los datos de navegación se estaban cargando y había habido un exceso de memoria en la máquina, pero sabía que eso no era problema. Hubo también otra anécdota, en fin, pero tampoco es cuestión de anécdotas, hay muchas. Esta mujer desarrolló luego este USL, que es un sistema de lenguaje universal, pone aquí de modelado y método formal para la especificación y diseño de software, inspirado en la categoría que había ella construido de tipos diferentes de errores que podía tener el software. Bueno, y estas son las figuras ocultas también que llegaron hasta los finales de los 60, ¿no? Y que está en la película justamente, que se llama Figuras Ocultas, es decir, las computadoras humanas que todavía trabajaron para la NASA. En la película estas, es muy interesante, ¿no? Coge la vida de tres computadoras de color, que eran Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Katherine Johnson, que es, si se quiere, la protagonista, pues realiza las trayectorias del vuelo de Mercury, las del Apolo 11, y de hecho cuando uno de los astronautas lo van a poner a dar vueltas a órbitas alrededor de la Tierra y ya están usando IBM y Fortran, pide que los cálculos los verifique ella, que si no, no se monta, ¿no? Y luego, bueno, esta que sale Dorothy Vaughan sale en la película, que luego se hace una experta en Fortran, y Mary Jackson, que era la ingeniera, ¿no? Estas son ya, aquí tenemos una foto en Los Ángeles de todas las computadoras humanas que entonces se controlaban. Y ahora llegamos a la era de Internet. En la era de Internet, pues, ¿qué vamos a decir? Los ordenadores son potentes, hay computación en redes, la criptografía por las relaciones comerciales cada vez se hace más interesante, se desarrolla lo que llaman muchas, pero en particular el lenguaje de programación orientado a objetos, donde algunas mujeres destacan. Se reconoce la labor de Ada como primera programadora, poniendo nombre a este lenguaje, Ada, y se desarrolla la computación en la nube. Aquí tenemos a la primera doctorando en Computer Science por el MIT, catedrática y personal de IBM. Aquí he recogido a varias, pero seguramente yo le proponía a Clara que no estaría mal que cada una de estas mujeres se pudiera desarrollar con su trabajo, vosotros que entendéis lo que hicieron, ¿no? Porque, por ejemplo, en las charlas que hubo en el Día de la Mujer sobre mujeres matemáticas, habló 15 minutos diferentes especialistas poniendo a una mujer con su trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo aquí no quiero hablar de cosas que no sé, pero las he incluido un poquito eligiendo. Hay muchas, pero eligiendo algunos avances. Está Radia
Perlman es doctora por el MIT, inventó lo que llaman el protocolo Spanning Tree, que es importante para no hacer bucles innecesarios que puedan atascar la red, ¿vale? Eva Tardos, que es la primera mujer en recibir el premio Fulkerson, que ahora vamos a ver cuántos premios hay, también fue premio Gödel por el estudio de algoritmos. Esta Frances Allen trabajó en IBM con Conway también durante un tiempo y fue la primera mujer en conseguir el premio Turing, que es como el Nobel de la informática. Vale. Y Bárbara Elixo, que nos habló en ese evento sobre las mujeres, Olga, y quedó muy bien, que ganó el premio Turing en 2008 y la medalla John von Neumann por el principio que se llaman de sustitución de Elixo, que quizá vosotros lo conocéis. Aquí he reunido los premios que hoy día en Computer Science me han parecido los más importantes. El Turing, que es considerado el Nobel de la informática y que lo concede la ACM, la Association of Computer Machinery. El Fulkerson, que se concede cada 3 años por la American Mathematical Society. Es un poco sobre optimización y matemática discreta. El Gödel, que es también anual, y es de la ACM, y esta otra European Computer Science, parece que son las dos sociedades las que lo dan, y fue nombrado así en honor a Gödel. Y el Nevalina, que ahora por lo visto cambió de nombre, que lo da la Unión Matemática Internacional. Y la medalla von Neumann, que es la que da el IE cubo. ¿Vale? Entonces, muchos de estos, salvo uno que me parece ninguna mujer, el Nevalina, no, por lo menos en el momento en que fue hecho, la verdad es que en los últimos años no lo he mirado, pero del año anterior sí que lo miré, ninguna mujer lo había ganado y los demás sí, algunas de ellas son las que he mencionado aquí. ¿Vale? Bueno, en criptografía, que es también en complejidad computacional, he elegido como, un poco por la idea esta de elegir a alguien y hablar un poquito más de ellas, pues he elegido que fue premio Turing, fue conferenciante invitada al ICM en Pekín y fue Fronteras del Conocimiento y ahora premio L'Oréal, a esta mujer que se llama Shafi Goldwasser, que es de origen judío, pero que trabajó siempre en Estados Unidos, ha formado y trabajado en Estados Unidos, y es profesor en el MIT, era profesor en el MIT y en el Weizmann, pero luego ahora creo que está en California. Entonces voy a pararme 10 minutos menos, un poquito, a hablar de ella, porque además, en honor a Ricardo, que hemos trabajado juntos en esto del Zero Knowledge, un poquito. Entonces, hay una frase muy bonita que dice: los algoritmos gobiernan nuestro mundo basado en computación de la misma forma que las leyes de la naturaleza gobiernan el mundo físico. Sus entresijos matemáticos son tan importantes, sus bases matemáticas son tan importantes a la sociedad moderna como lo es la tabla periódica, la relatividad o el genoma. Entonces, es realmente una frase muy hermosa. Sobre ella, Odell Goldreich, sobre su aportación, por la cual le dieron el premio Turing y otra serie de premios, esencial, que es la idea del algoritmo Zero Knowledge, es decir, prueba sin conocimiento, que se llama. Odell Goldreich dice de ella y de Micali, que es el otro investigador que trabajó con ella en eso, el premio Turing es de ambos, como pone ahí, con Silvio Micali, dice: estos trabajos han transformado la criptografía de ser una disciplina ingenieril a tener un fundamento teórico científico, y por ser una teoría bien fundada, ¿vale? Y ello tiene influencias en otras áreas de la ciencia theoretical computer science, de la computación teórica. Entonces, la aportación, como digo, vamos a destacarla un poquito, que es una prueba de conocimiento cero. Una prueba de conocimiento cero es una prueba en que tiene dos partes. Por supuesto, para hablar de esto con seriedad hay que hablar de un montón de cosas, de máquinas de Turing probabilistas, pero para divulgación, ¿vale? Hay una parte que es el probador, que trata de convencer al verificador que conoce un secreto, pero después quiere demostrar su conocimiento del secreto sin darle ninguna información adicional del secreto.
Por tanto, eso va a ser por una especie de diálogo entre probador y verificador. Después del diálogo, el verificador quedará convencido de que el probador conoce el secreto, pero no tendrá una información adicional sobre ello, ¿vale? Resulta que tiene que tener estas tres propiedades y finalmente todo problema NP, en algún sentido, es decir, si yo tengo un conjunto, una aplicación que a un X le asocia f de X y que calcular esa f es un problema NP, ¿vale? Pues averiguar si algo está en el conjunto, incluso si algo es f de alguien, ¿vale? Puede ser demostrado. O sea, todo problema NP en ese sentido tiene una solución zero knowledge, es decir, puede ser demostrado por un procedimiento como este. Y el procedimiento tiene que gozar de esas tres propiedades, que es completitud. Si el probador y el verificador siguen las reglas del juego, siguen las reglas del algoritmo, la probabilidad de éxito, es decir, de que consiga V convencerse de que P conoce el secreto y que V no saque ninguna información, es muy alta, pero consiga convencerlo, ¿vale? La solvencia, si el probador es deshonesto, la probabilidad de engañar al verificador es muy pequeña. Y conocimiento cero, en cualquier caso, tanto si P es honesto como si no, el verificador no puede averiguar nada del secreto. Eso se hace diciendo que el verificador tiene alguien que le sustituye, que le emula, y que puede crear conversaciones como las que ha habido sin conocer el secreto de P, con la misma probabilidad, ¿vale? Conversaciones que tienen la misma probabilidad de haber sido ciertas a pesar de no conocer el secreto que P dice conocer. Entonces aquí ponen un ejemplo, que el ejemplo dice mucho. El ejemplo es muy tonto. Hay un trabajo que dice cómo explicar lo que es un algoritmo zero knowledge a tus niños. Dice, aquí está el verificador, que es este señor que está aquí, Víctor, y Pilar, que es esta de las coletas, ¿vale? Y una cueva. Y en esta cueva pues, tiene dos entradas, la A y la B, y aquí hay una puerta. Y le dice Pilar a Víctor, tengo una llave de la puerta. Y dice, enséñamela. Y dice, ni hablar, esta llave vale mucho. Y dice, pues demuéstrame que lo sabes. Demuéstrame que la tienes. Entonces el verificador sale de la cueva y Pilar entra por alguna de las puertas. Después el verificador se acerca a la entrada de la cueva y dice, por la derecha, por A, por B. Y Pilar siempre sale por esa. Entonces, Víctor se ha convencido de que Pilar tiene la llave después de hacerlo 100 veces, ¿vale? Porque la probabilidad era un medio cada vez de acertar. Pero dice, ¿por qué Víctor no se pone aquí y le dice, entra por la A y sal por la B? Pues porque la cosa es que no, para una persona, esto es un ejemplo, ¿no? Y para esto de no sacar ningún conocimiento extra, es que quiere decir que tú no puedes demostrar ante un tercero nada. Es decir, para un observador externo, si el observador ve que Pilar entra por la A y sale por la B, pues quiero decir, pero el observador no tiene que sacar nada. Es decir, que el observador podía pensar que es una serie de derechas e izquierdas que han apañado antes Víctor y Pilar, ¿vale? Sí. Bueno, esto claro es un ejemplo, pero ¿a qué tipo de cosas se aplican esto? Bueno, pues problemas NPs como, por ejemplo, en un grafo, si tienes un camino hamiltoniano, dice, es un problema NP encontrar un camino hamiltoniano o decidir si lo hay, ¿no? Y dice, no, yo lo conozco. Dice, márcamelo. Dice, no te lo voy a marcar, te voy a demostrar que lo conozco sin dártelo. Bueno, ese es un problema que puso en el ICM usando esto Bloom en 1980 y algo. Y aquí, bueno, se ve Fiat-Shamir, Ricardo Fiat-Shamir, ¿vale? En que Pilar le dice a Víctor, ellos comparten este entero que está en verde y que es un producto de primos, pero esos primos no los conoce, no los tiene por qué conocer ni Pilar ni Víctor, ¿vale? Desde luego Víctor no lo conoce, ¿vale? Y dice P, conozco un X tal que X al cuadrado es sí. Bueno, eso es fácil, coge un X, lo eleva al cuadrado, módulo N, pero se guarda el X. Y dice, mira, Víctor, este Y conozco una de las raíces cuadradas, ¿vale? Módulo N. Cuando un número, para calcular la raíz cuadrada de un número entero, eso lo sabemos todos, lo hemos aprendido en, no sé, la ESO, ¿vale? Pero cuando es raíz cuadrada módulo algo es más complicado, porque por ejemplo -1 tiene por raíz cuadrada pues 2 por módulo 5, porque -1 es 4, entonces 2 por 2 4, si te doy el -1 es más difícil que digas, anda, tiene raíz cuadrada, ¿vale? Pero hay números que son cuadrados módulo algo y que es muy difícil, a no ser que sea probarlo todos, ver que es un cuadrado módulo algo. Es más,
No solamente calcular su raíz cuadrada, sino siquiera saber que es un cuadrado es difícil. Entonces, este procedimiento de aquí, Pelli le demuestra a Víctor que sabe alguna de las raíces cuadradas de I, pero no se la da. ¿De acuerdo? Por este procedimiento. ¿Para qué se utiliza hoy día los Zero Knowledge? Pues se utilizan en las criptomonedas, en esta que llaman Firo, que antes se llamaba Zcoin, y el Zcash. Se utiliza el Multiparty Computation, esto del millonario, que dos millonarios hablan y quieren establecer un protocolo para saber cuál tiene más dinero, pero ninguno sepa el dinero que tiene el otro, sino solamente van a sacar quién es más rico de los dos. ¿De acuerdo? Esto mismo para el armamento nuclear, pues hay un protocolo, dos grandes potencias, ahora está muy de moda, ¿no? Quieren saber quién tiene más armamento nuclear, ¿vale? Sin decir cuánto tiene. O para la votación electrónica, en que la votación electrónica es un tipo de algo que tú quieres autentificar algo, que tu voto es cierto, que tu voto estás en la lista y es un voto, pero tiene que ser anónimo, nadie puede ver tu nombre, ¿vale? Entonces para ese tipo de cosas se utiliza el Zero Knowledge, ¿no? Entonces realmente es un trabajo muy importante el que han hecho ellos introduciendo esto. Ya digo que escribir esto bien matemáticamente requiere muchísima técnica, ¿no? Y bueno, pues con esto acabo. He utilizado esto que pone aquí, más cosas que ya me he olvidado. Desde luego en la Wikipedia hay muchísimo, y los archivos del Computer History Museum, el de California, es impresionante, la de blogs que hay, la de Parada. También he utilizado lo que hizo Capi y lo de Wolfram, el creador de matemática, que está muy bien, y por supuesto el libro de Ricardo también. Y bueno, pues la típica historia de San Andrews. Si queréis preguntar algo, pues... Bueno, pues muchas gracias, Clara, por la invitación, y a Mariemi por meterme en este lío. Aquí estoy. No sé si os voy a contar algo que no sepáis, pero bueno, allá voy. Mariemi ha llegado al siglo XX, ¿no? con unas pinceladas, como bien ha dicho Clara, sobre mujeres que han sido importantes en el mundo de la informática y de la computación. Y yo voy a hablar del siglo XXI, finales del XX, XXI. Y bueno, mi tesis es que las mujeres siguen siendo pioneras, ¿no? El título del cartel aquel era Pioneras, figuras ocultas. Pioneras tal vez ya no son figuras ocultas, pero siguen siendo pioneras. Con esto no quiero decir que es que estén haciendo... Hay mujeres que están haciendo cosas sorprendentes, son punteras, otras que no, sino pioneras en el sentido de que hay pocas, ¿no? Entonces son como aquellos pioneros también que cruzaban el desierto, ¿no? En Estados Unidos del este al oeste. Lo que os voy a contar está más o menos esquematizado ahí, ¿no? Voy a empezar hablando de la sociedad, los estereotipos, qué es lo que está sucediendo ahora, para incluir ciertas cosas sobre brecha de género y terminar con la importancia de buenos referentes. Voy también a hablar de algún referente, ¿no? Ya que estamos hablando de mujeres, del sesgo y algunas reflexiones o conclusiones finales. Bueno, la sociedad, ¿qué pasa ahora? Esto lo leemos todos los días, ¿no? Clara ha comentado el 6% de chicas que vemos todos los profesores que damos clase en titulaciones de informática, incluso de ingeniería, pero también llega a la población en general, aparece en los periódicos, ¿no? He puesto un ejemplo de La Vanguardia, pero también de Guardian, en el que se preguntan por qué no hay más mujeres estudiando informática o computación. También hay muchas iniciativas de fomento de las vocaciones, digamos, en el ámbito STEM y en el ámbito tecnológico. Nacionales, internacionales, días dedicados a ello, etcétera, etcétera, que todos conocemos muy bien. Y también hay cosas como esta, a ver si me funciona. No sé si conocéis este vídeo, es muy cortito. No, atrás, ¿no funciona el enlace? Sí. Ahora, vale. ¿Por qué me sale esto? Aquí. Ay, ¿por qué no me deja ponerlo? Ah, que hay que aceptar. Ay, qué rollo esto de él. ¿No hay sonido? Espera un segundito. Sí, a ver, ¿cuál es el teclado bueno? Este. Se escucha esto. O sea, en YouTube está muy alto, pero
¿Cuál es la tecla de sonido? No la veo. Vamos a achicarlo. Ahí abajo. Ahí lo subes ahí. Pero está bastante alto, ¿eh? Hay que volver a YouTube. Escapa. Así. ¿Este? Este, sí. No esa. Bueno, este vídeo, ahora los créditos, lo hizo la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, ¿vale? Lo habréis notado un poquito en el acento. Y bueno, refleja un poco lo que está pasando, ¿no? Las chicas estudian veterinaria, derecho, magisterio, enfermería y no estudian carreras técnicas. De hecho, me ha recordado, esta mañana me comentaba una amiga, que es ingeniero, que ha ido al colegio de su hija a quejarse a los orientadores porque les han dado las charlas de orientación para la universidad y lo primero que les dicen es que las ingenierías son muy difíciles. Y entonces ha ido a enfadarse con ellos. Bueno, estamos en esta sociedad que realmente no existe la discriminación que nos ha comentado Mariemi, ¿no? Las mujeres estaban ocultas, hacían cálculos, ellas no aparecían por ningún sitio. Aquí la mujer que destaca, destaca. Pero hay algo detrás, hay un pozo, yo no sé si es histórico o tal, lo llamamos estereotipo, que vienen de muchos sitios, ¿no? Los sociales, que asignan roles a cada individuo, un poco lo que estaban hablando estos dos padres, ¿no? Tu hija cómo va a ser informático, cómo va a ser ingeniero. El ámbito familiar también influye en lo que quiere hacer cada uno, ¿no? Normalmente pues, los padres entienden que el ordenador o los videojuegos son más de chicos que de chicas. Los psicosociales, ¿no? Las habilidades que se entienden, que el entender que los chicos son mejores en matemáticas o son mejores para la ingeniería que las chicas, y tal vez la falta de referentes, ¿no? Se está haciendo mucho sobre los referentes, pero yo no estoy segura de si eso llega a quien tiene que llegar, el tema de los referentes, porque al final cuando se habla de esto siempre estamos los mismos y creo que estamos los que ya estamos convencidos. Entonces, bueno, pues todo ello además tiene un efecto multiplicador en lo que está sucediendo, ¿no? Y he puesto, y no es solo cosa de hombre, quiero decir que las mujeres también intervenimos, es algo social. No es ya una cuestión como podríamos encontrarnos en el siglo XIX, y no digo nada mucho antes, que las mujeres eran figuras ocultas, ahora ya no lo son. Y bueno, pues hay un estudio muy curioso que realizó Karen Petri, ahora es profesora de Computer Science en la Universidad de Dundee, en Escocia, y bueno, pues ella creó este multiplicador y mi fuente ha sido un estudio que hace Ayan Gen en su blog. Y bueno, pues nos ponemos en la siguiente situación, ¿no? Supongamos que estamos en una población como puede ser la población pues de mujeres que están trabajando en el ámbito TIC. Hay un 20% de mujeres, un 80% de hombres, ¿no? Es decir, el ratio es 4:1. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en una población de este tipo? Pues
que hay 4 veces menos mujeres, 4 veces más hombres. Si estamos hablando de comentarios sesgados, ya no hablo de sexistas, sino sesgados, ¿vale? Hay 4 veces menos mujeres que reciben comentarios y 4 veces más hombres que los hacen, esos comentarios, ¿vale? Vamos a suponer, la hipótesis es que no hay diferencia en porcentaje de sexismo entre los dos géneros, ¿vale? No quiere decir que los hombres hagan comentarios sesgados y las mujeres no, no hay ninguna diferencia. Este es el modelo. Entonces, bueno, el modelo lo plantea Ian Gunn, lo plantea en una población de 5 personas, habría 10 mujeres y 40 hombres y suponemos que el 20% de cada uno hace comentarios sesgados, lo que correspondería a 2 mujeres y 8 hombres, ¿no? Lo tenéis representado en el grafo, ¿no? Los hombres serían los circulitos rosas, las mujeres serían los azules, los fucsias son los hombres que hacen comentarios sesgados y las 2 azul más oscuro son las mujeres que hacen el comentario sesgado, ¿no? Si suponemos que se hacen 70 comentarios, 7 por cada una de estas personas que hace comentarios sesgados, ahí tenéis el grafo, ¿vale? El grafo es muy ilustrativo, pero bueno, os lo he puesto también en esta tabla, ¿no? La probabilidad de que una mujer reciba un comentario sesgado es de 4/5, mientras la probabilidad de lo que la reciba un hombre es un 20avo. Es decir, la de la mujer está muy cerca de 1, la de los hombres está muy cerca de 0. La media de comentarios que recibe una mujer es de 5,6. La media de comentarios que recibe un hombre en este modelo es de 0,35, ¿vale? Si hacemos la ratio entre esas 2 medias nos sale una ratio de 16:1. ¿Vale? Este es el efecto multiplicador, es decir, con un ratio de proporción de género de R/1, el impacto, que es lo que demostró Karen Petri, es de R²/1. ¿Vale? Este modelo, a ver si recuerdo, ha sido modificado por David Char, suponiendo, ¿vale? Quitando esta suposición que es bastante artificial de que no hay diferencia, no la diferencia, en que no hay diferencia de sexismo entre los géneros y todos tienen el mismo peso, ¿no? Hacen comentarios con el mismo peso. David Char lo ha hecho con personas que hacen comentarios con diferente peso, ¿no? El 20% hace el 20% de los comentarios una persona, hay un grupo que hace un 20%, otro un 40%, un 50%, y el resultado es menos drástico que este, pero sigue siendo un resultado bastante malo, ¿no? Entonces es una prueba muy buena de por qué son importantes las políticas positivas, ¿no? En cuestión de género. Bueno, vamos a hablar ahora de la brecha de género, de esto que todos sabemos, ¿no? Estos son datos del Ministerio de Educación. En el curso, estas son del 2019, había un 24% de estudiantes mujeres en ingenierías y en el área de tecnologías de la información y la comunicación un 12%. ¿Vale? Si ya es baja la de ingeniería, pues la de TIC es bajísima. Esto contrarresta con el hecho de que, bueno, pues todos los informes dicen que en los próximos años va a haber un déficit de profesionales en el área TIC-STEM enorme en España. En el gráfico está muy pequeñito, pero no se ve. Lo que está representado en verde es el porcentaje de mujeres matriculados en ingeniería informática entre el 85 y el 2019, en verde, y en naranja el de hombres, ¿vale? Pero es más ilustrativo los datos de la tabla, porque en la columna de la derecha, que se ve en pequeñito en esta, no hay porcentajes, hay números de estudiantes. Entonces, el número de mujeres, por ejemplo, en el curso 85-86 eran 5.211 y en el 18-19 5.599. No ha cambiado tanto, incluso ha subido un poquito. La diferencia está en los hombres, por eso baja el porcentaje. Había 12.088 en el 85-86 y en el 18-19 36.904. ¿Vale? Se ha triplicado. Entonces, claro, el porcentaje de mujeres ha bajado. No hay menos mujeres, es que ha bajado el porcentaje con respecto a los hombres. ¿Vale? Es decir, el género masculino se ha dado cuenta que las TIC son el futuro y ha empezado a estudiar informática, ha ido subiendo. Esa subida en los estudios de informática no se ha reflejado en las mujeres. Sí que hubo aquí una subida en los años gloriosos de la informática, que están amarillos, ¿no? En los primeros 2000, hubo una subida en el porcentaje de mujeres y hombres. ¿Qué pasa en el entorno laboral? Pues
Según Eurostat, el perfil de un profesional de las TIC es un hombre menor de 35 con estudios superiores. ¿Vale? Va la palabra hombre. De hecho, del total de personas ocupadas en entornos digitales, el 5,2%, ¿vale? El 5,2% de los hombres ocupados están en trabajos que tienen que ver con el mundo digital, mientras que en el caso de las mujeres es menos de la mitad, es un 2% del total de mujeres empleadas. En 2017 las mujeres, tenéis ahí los datos, ¿no? Aquí se ve un poco lo que llamaban la pipeline, ¿no? La tubería que gotea. El 53%, las mujeres suponen el 53,2% de los graduados, el 18% en estudios tecnológicos, un 15% de los trabajadores con perfil técnico en el sector digital y solo un 2% que sean CEO de una startup. Bueno, ¿algún dato más? Pues esto es con respecto a las empresas. Fijaros, según este es del último informe, es de un informe de este año de la brecha digital de género. Aquí, bueno, en este informe se estudia el entorno digital de género, pero desde la población, la alfabetización de la población hasta las grandes tecnológicas. Pues nos dice que el 5,7% de las empresas españolas cuenta con especialistas femeninas en tecnologías de la información. ¿Vale? Y además solo el 1,6%, bueno, antes os he dicho el 2%, anda por ahí, cerca del 2% de mujeres se dedican a este sector. Pero bueno, hay otra cosa, ¿no? Hay ausencia de mujeres en empresas. Si miráis la infografía de la derecha, el 66% de las empresas, ¿vale?, no tienen mujeres, no cuentan con especialistas femeninas en TIC. Sin embargo, el 45% o el 46% de las mujeres piensa que es un impulso profesional, ¿no?, el conocer las TIC. Y 3 de cada 10 emprendedoras, bueno, pues se quejan del tema de la falta de financiación para emprender en general en este sector. Os he comentado el entorno español, pero vámonos al entorno internacional. Tampoco la situación es muy diferente, ¿no? Este es el informe, el Gender Gap in Emerging Jobs, es del informe del World Economic Forum, que lo saca todos los años. Y esta infografía es sobre la presencia de mujeres en aquellos entornos que, ¿cómo lo diría yo?, en trabajos emergentes, ¿no?, en aquellos entornos emergentes que van a ser importantes en el futuro. Entonces, fijaros, la rayita esta, voy a bajarme aquí para... Los datos se refieren solo a mujeres, ¿vale? Y la rayita nos da la paridad de género. Fijaros que las mujeres solo pasan la paridad de género en 2 ámbitos: la producción de contenidos y los temas de cultura y personas y cultura. Si ya nos vamos a marketing y ventas, bueno, pues están 33, 44, pero si nos vamos ya al ámbito tecnológico, datos, inteligencia artificial, ingeniería, cloud computing, pues los porcentajes de mujeres en este sector van 22, 20, este no lo veo muy bien, 20 y algo, 14%. Y además, en el ámbito de la inteligencia artificial ha habido un retroceso muy pequeño, del 0,1% de la presencia de mujeres en ese ámbito a un nivel ya más amplio, ¿no?, que el nivel español. En Estados Unidos, pues la situación, aunque es un poco mejor, los números son parecidos, ¿no? En esta infografía del National Center for Women and Information Technology, pues nos indican que hay un 57% de ocupación femenina. De ese 57%, el 26% mujeres en ocupaciones TIC, ¿vale? Y un 13% solo son CTO de alguna empresa. Si nos fijamos en los estudios, las mujeres suponen un 57% de los que están estudiando o han terminado, ¿no?, de los que han recibido un bachelor. Un 22% en 2020 se han graduado en informática,
Un 21% están en estudios o han recibido una beca para el doctorado en ese ámbito, pero es que si nos fijamos en el 85, que es el último dato que tenéis allí, el porcentaje de graduados de bachelor en Computer Science era el 37%. Era más alto en el 85 que ahora en este informe que es del 2021. Vale, serán datos del 2020 entonces, porque el informe es del 2021. Bueno, pues esta es la situación, ¿no? Lo que tenemos, nos encontramos en la sociedad, algunos datos sobre la brecha de género, tanto a nivel educativo como a nivel profesional, a nivel de trabajo. Y bueno, siempre hablamos de los buenos referentes y ya que estamos con la historia, pues yo he buscado dos mujeres del siglo XXI, aunque bueno, Karma Torras podemos decir que a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, y otra más del siglo XXI que luego os comentaré, ¿no? Karma es investigadora, está especializada en inteligencia artificial y en robótica, ¿vale? Y además escribe ciencia ficción, pero ciencia ficción con el objetivo de promover la ética en la robótica y en la inteligencia artificial. Bueno, ella se licenció en matemáticas, como muchas mujeres que entraron en la informática en la mitad del siglo, bueno, en el siglo XX, en los años 60, 70, ¿no? En los 70 más bien. Y es doctora en ciencias de la computación. Bueno, es máster por la Universidad de Massachusetts y doctora por la Politécnica de Cataluña. Y bueno, tiene varios premios y entre ellos, pues el año pasado, el Premio Nacional de Investigación, no, en el 2020, disculpa, se lo dieron el año pasado por el tema de la pandemia, el Premio de Investigación Julio, el Premio Nacional de Investigación, ¿vale? También tiene el Premio Julio Peláez a Mujeres Pioneras, ¿vale? Por eso he hablado de pioneras en la ciencia. Y bueno, os voy a contar una anécdota que además me la ha contado esta mañana Tomás Recio. Dice que él en el 83 o algo así invitó a Karma a la Universidad de Cantabria porque él empezaba a trabajar en temas de robótica desde el álgebra computacional y le invitó a hablar de robótica, que era su especialidad. Y fue con su marido. Entonces, cuando comenzó la charla ya en la Universidad de Cantabria, agradeció a quien le había invitado y dijo que además estaba muy contenta porque era la primera vez que iba su marido de acompañante y no ella de acompañante de su marido. Su marido es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, bueno, cuando le he comentado a Tomás que iba a hablar de Karma Torra, me ha dicho, pues yo tengo esta anécdota y además, bueno, me siento orgulloso de haber sido el primero que la invitó sin ser acompañante de su marido. Y bueno, pues ahora es Premio Nacional de Investigación, ¿vale? En 2020. ¿Cuántos años después? 20, casi 30 años después. ¿A qué se dedica Karma? Karma es profesora de investigación en el Instituto de Robótica e Informática Industrial de Barcelona, que está integrado en el CSIC. Y bueno, pues ella toca los campos de la cinemática, la planificación de movimientos, la visión de robots, neurocomputación, razonamiento geométrico y visión por ordenador. Os voy a hablar un poquito del proyecto en el que ahora ya está involucrado, que es el proyecto Clotilde. Es un proyecto europeo bastante grande, que ella es la IP y de hecho dirige el grupo precisamente de robótica asistencial en el Instituto de Robótica. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es diseñar y programar robots que puedan ayudar a las personas con movilidad reducida a vestirse. ¿Vale? Eso es muy complicado porque los robots que se han diseñado hasta ahora son robots industriales que trabajan con objetos rígidos. Pero una prenda es algo que cambia de forma, simplemente que se suelte, ¿no? Es muy difícil simplemente que un robot sepa si tiene que poner una chaqueta, dónde están las mangas o qué es lo de arriba, qué es lo de abajo. Con lo cual están utilizando pues, técnicas de topología computacional en ese instituto. Tiene matemáticos y por supuesto tiene informáticos y aprendizaje automático. Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante, con un lado además muy humano, ¿no? Por eso la he elegido como referente, no solo por este tema. En su página web, que está por ahí, hay vídeos de cómo tengo el vídeo, pero bueno, no quiero alargarme, según si eso lo ponemos al final, porque es un vídeo que le hicieron a raíz del premio Julio Roy Pastor, del Premio Nacional de Investigación, y ahí ella un poco cuenta cómo trabajan los robots y demás en su laboratorio. Y bueno, también es escritora. Esta es su novela, tiene varias novelas.
Esta es la más famosa, la mutación sentimental, es ciencia ficción, pero para, como os he dicho antes, para promover la ética en la robótica. La mutación sentimental la escribió en catalán, pero se ha traducido al español y al inglés. Hay también edición en inglés de esa novela. La segunda referente de que os quería hablar es Juliana Rotich. La he elegido porque es una mujer africana, ¿vale? Es joven, nació en 1977. Juliana es una emprendedora tecnológica, es conferenciante, ¿vale? De hecho forma parte de TED, de la red TED, y es asesora estratégica, está en varias compañías como asesora. Nació en Zimbabue en 1977, pero bueno, cuando ella era jovencita, sus padres, por la situación que había en Kenia, se mudaron a Estados Unidos. Entonces ella tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, estudió Computer Science en Missouri y después se formó en el Media Lab del MIT en diferentes temas relacionados con la tecnología. Tiene varios reconocimientos y premios, ¿no? Entre ellos la Top 100 Top 10 Women in Technology. Es doctor honoris causa por la Universidad de Namur. Bueno, tenéis ahí el listado de premios de esta mujer. Bueno, alguna pincelada de su trabajo, ¿vale? En su página web ella dice, yo lo he puesto en tercera persona, lo dice en primera, ¿no? Mi trabajo de asesoramiento, actividades empresariales tienen por objetivo hacer cosas, solucionar problemas y ayudar a los otros. Ella trabaja en tecnología, pero siempre con esa sensación de servicio, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que hay que transmitir a las jóvenes, porque realmente las niñas se van a ser enfermeras, a ser veterinarias, es decir, a asistir. Su proyecto estrella es Usaldi Infi, ahora es toda una plataforma, pero comenzó con un software libre y de código abierto que utiliza coordenadas de geoposición para compartir datos en lugares, en situaciones de conflicto o situaciones de conflicto no solo bélico, informativo. Y bueno, la primera vez que se utilizó Usandi fue en 2007-2008, en la crisis de las elecciones de Kenia. Hay un problema con las elecciones, un conflicto bastante grande, y gracias a Usandi gran parte de la población keniata se mantuvo informada sobre lo que estaba sucediendo y conoció lo que sucedía en el país. De otra forma no lo hubiesen conocido. Es una plataforma que luego se ha adoptado por muchos otros países. Entonces, bueno, en Usandi, ¿no? Se define de esta forma: creamos tecnología que ayuda a la gente, Gatter, ¿no? Abre, mapea y analiza la información para construir un mundo mejor. Y el otro proyecto en el que está, del que es cofundadora, es un proyecto no tanto de software, sino de hardware. BRCK Inc. es una empresa de tecnología, de hardware y de servicios, y lo que han hecho es crear unos dispositivos wifi móviles que funcionan con energía solar, que resisten a la humedad, a la arena, es decir, muy adaptados al clima de Kenia, y que ha permitido pues llevar a muchos lugares donde era prácticamente imposible el Internet en África. Vale, y ahora no lo he dicho antes, se formó en Estados Unidos, pero ahora todas estas empresas están con base en Kenia. Ella ha vuelto a su país y están con base en Kenia. Me ha parecido un perfil muy interesante y muy inspirador para la gente joven. Bueno, pasamos a lo siguiente que os quería comentar, y es un tema que ahora está muy de moda, ¿no? Últimamente yo lo he leído mucho, el tema del sesgo en los algoritmos. ¿No? Es cierto que los algoritmos heredan los sesgos de género, pero también de raza, todos los sesgos que existen en la sociedad, sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial, porque se nutren de datos que ya tenemos. Entonces, siguiendo esta infografía de IBM, que está en esta página web, bueno, pues IBM revela aquí los siguientes datos, ¿no? IBM ha clasificado 180 sesgos
ha detectado 180 y los ha clasificado, sesgos posibles que puede haber en los algoritmos. Claro, los sesgos entran y se transmiten en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Son como la COVID. Los datos contienen sesgos, es un hecho, ¿no? Es por donde entran. Y otro tema importante, que los sesgos en la inteligencia artificial pueden dañar la confianza de la sociedad en el machine learning, en las máquinas y en el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Y sobre todo es que afectan a qué y cómo se toman decisiones, porque la inteligencia artificial se está utilizando ya en todos los ámbitos para tomar decisiones. Y bueno, pues aquí tengo varios ejemplos de sesgos que se han detectado. Por ejemplo, en este artículo de Archive, luego os pasaré las transparencias por si tenéis curiosidad por verlos, ¿no? Se aplicaron técnicas de aprendizaje automático utilizando Google News, ¿no? Como base de datos Google News, y resolvieron la analogía: hombre es a programador de ordenadores lo que mujer es a X, y la respuesta que dio el razonador automático es X igual a ama de casa. Bueno, otro caso conocido, porque este saltó a los periódicos, es que Amazon creó un algoritmo de selección de personal y bueno, pues tuvieron que retirarlo porque tenía un fuerte sesgo, ¿vale? Este fue un fallo de quien hizo... Cuando empezaron a utilizarlo se dieron cuenta de que los currículums que llevaban un nombre de mujer eran penalizados, los descartaba. Uno muy famoso, sobre todo porque hay un documental que casi todo el mundo ha visto, que está en Netflix, no sé si lo conocéis, el de sesgo codificado, Bias Code, ¿no? En inglés es el original, pero está también traducido al español, está en Netflix. Revela fallos en la tecnología que hay ahora de reconocimiento facial. Esto es más un sesgo de raza que de género. Por ejemplo, no reconoce la raza negra. Es un estudio que han hecho en el MIT, Joao Bulaunwini. Y bueno, hay un vídeo en YouTube, este que he puesto aquí el enlace, de un youtuber que hace un resumen del documental, ¿vale? Pero el documental original está en Netflix, si tenéis acceso es bastante interesante sobre este tema. Y luego, bueno, uno con el que podemos practicar todos son los traductores de lenguas como el inglés, que no tienen género gramatical, a lenguas como el español, que sí lo tienen. Entonces, leí esta curiosidad y he probado con DeepL. Entonces, si uno pone programmer, le dice programador, si uno pone lawyer, le dice abogado, pero si uno pone nurse, le dice enfermera, si pone dressmaker, le dice modista, y si pone secretary, le dice secretaria. ¿Vale? Entonces se utiliza el género según la profesión. ¿Vale? Yo en principio, cuando me salían masculinos, pensé que bueno, estaba utilizando el masculino como género neutro, pero luego hay ciertas profesiones que te las dan en femenino. Bueno, pues con esto simplemente llegar a las reflexiones de esta historia de lo que nos está pasando en el siglo XXI, ¿no? En la educación, pues hay que hacer un cambio de creencias y estereotipos, ¿no? Hay que anular el tema este de que las ciencias, la tecnología son difíciles y también reforzar el mensaje de que la informática tiene su lado social, ¿no? Y tenemos como ejemplo a Carmen Torra, a Juliana y a muchísimas más, ¿no? Incluso también a muchos hombres que están trabajando en proyectos sociales. Por lo tanto, los buenos referentes son muy importantes, ¿no? De hecho, en todas las etapas. La atracción, la retención y el progreso de las mujeres, porque como hemos visto es la tubería que gotea. O sea, no es solo que no se atraen, sino que el progreso no existe y que luego se pierden por el camino. Tiene que haber más conciencia y conversación sobre el género, ¿no? Bueno, la hay. El que la haya es bueno, pero hay que tener cuidado, ¿no? Tal vez es demasiado el ruido que se está haciendo, porque bueno, el atraer y desarrollar a las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la empresa no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de todo el tejido empresarial. Y por otra parte, pues hay que dejar de hacer diagnósticos, ¿no? Por parte también de los temas políticos, ¿no? Y pasar a políticas y acciones, ¿no? Un plan país, por ejemplo, Australia en 2019 hizo un plan para la siguiente década hasta 2030, ¿no? 2029 sería para 2030,
el Women in STEM Decadal Plan, hicieron un plan de fomento de las mujeres en el ámbito STEM. Y bueno, simplemente por terminar, os dejo con esta frase del World Economic Forum, de su informe, ¿no?, del Gender Gap. Si se ponen en práctica las estrategias adecuadas para aumentar el número de mujeres con esos conocimientos tecnológicos perturbadores en fuerza de trabajo, no solo podemos empezar a cerrar las brechas de género, sino también asegurarnos de que las mujeres desempeñen un papel fundamental en la configuración del futuro. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.